Bienvenido a tu clase de ortografía del 8 de febrero del 2022. En nuestra clase del día de hoy vamos a trabajar con nuestro libro de ortografía. Abre tu libro en la página 85. En nuestra clase del día de hoy vamos a continuar trabajando con uno de los elementos que utilizan mucho los escritores para enriquecer o embellecer sus textos. Vamos a trabajar con las figuras literarias o retóricas. Para eso, vamos a leer la información que aparece en nuestro libro en la página 85, en donde nos dice: canta como un ruiseñor. ¿Has notado que con frecuencia, en vez de decir algo directamente, lo expresamos de otra forma? Por ejemplo, cuando alguien es muy sentimental, en vez de decir es muy sentimental, decimos ¿tiene corazón de pollo? Si vemos a una persona muy molesta, decimos ¿está como agua para chocolate? El lenguaje figurado es una forma de jugar con el lenguaje. Este se utiliza en poesía, narrativa, teatro, publicidad y hasta en textos periodísticos o informativos. Los autores suelen utilizar figuras literarias o retóricas para enriquecer el contenido de su obra. Como tú recuerdas, en nuestra clase pasada habíamos estado trabajando con el lenguaje figurado y el lenguaje literal. Habíamos dicho que el lenguaje figurado es una forma de utilizar ya sea una palabra o una expresión para darle un significado totalmente diferente a algo que se está escribiendo. Por ejemplo, cuando decimos el cielo parece pintado de acuarelas o esa nube parece de algodón, aquí estamos utilizando las palabras para embellecer alguna expresión, para darle un significado diferente. En este caso, el lenguaje figurado hace uso de las figuras literarias o retóricas. Las figuras literarias o retóricas son diferentes formas de utilizar el lenguaje, las cuales nos permiten crear juegos de palabras e inclusive embellecer e enriquecer los textos. En nuestra clase del día de hoy vamos a estar trabajando con dos figuras literarias o retóricas diferentes. Estas son la comparación o símil y la metáfora. En nuestras clases de tutoría ya estuvimos trabajando con estas dos figuras literarias. Vamos entonces a recordar de qué tratan y a realizar los ejercicios relacionados. Para eso, vamos a leer la información que viene en la página 85 en estos cuadritos, donde nos dan la definición de esas figuras literarias. Entonces vamos a comenzar con la comparación o símil y nos dice: comparación o símil consiste en relacionar dos ideas, objetos o un objeto y una idea que se parecen entre sí. En la comparación o símil tienen que utilizarse enlaces comparativos o palabras que expresan una semejanza. Y entre paréntesis aparecen esos enlaces o, como habíamos estudiado, los nexos comparativos, que son como, cual, tal, así, parecido a. Si tú recuerdas, nosotros ya habíamos estudiado que la comparación o símil es utilizar dos palabras las cuales tienen alguna relación o alguna semejanza y crear una relación a través de la palabra como o el nexo comparativo como. Vamos a ver un ejemplo de comparación o símil. Aquí tengo una oración en donde aparece una comparación o símil que nos dice: Luis es tan ágil como un gato. En este caso estoy haciendo la comparación de una persona con un animal, que sería Luis y el gato. Estoy diciendo que se parecen en una característica. ¿Cuál es la característica en la que se parecen? Estoy diciendo que se parecen en la característica de que los dos son ágiles. Al crear esta comparación, establezco un nexo o una relación utilizando esta palabra. ¿Cómo? Recuerda que esta palabra se le conoce como nexo comparativo y nos permite hacer esa relación de semejanza. Entonces, la comparación establece una relación de semejanza entre dos sujetos, objetos, etcétera, utilizando siempre un nexo comparativo. Ahora vamos a ver la metáfora. En la metáfora nos dice: figura retórica consistente en nombrar un término real con uno imaginario entre los cuales existe una relación de semejanza. No se utiliza como o sería una comparación o símil. Entonces aquí nos dice que la metáfora consistiría en establecer una relación de semejanza entre un objeto y un sujeto, dos objetos, etc.
similar a lo que se realiza en la comparación. Sin embargo, la gran diferencia entre la comparación y la metáfora es que en la metáfora no se utiliza ningún nexo comparativo o no se utiliza ninguna palabra para crear esta relación de semejanza. Vamos entonces a observar un ejemplo de metáfora. Aquí te presento la siguiente oración, la cual tiene una metáfora. La oración nos dice: él tiene el aspecto de un oso. En este caso, como observas, se está creando una semejanza. La semejanza es entre un sujeto que sería él y un animal que sería el oso. Aquí esta oración nos dice que hay cierta relación o parecido entre estos dos. Como observas aquí, en esta oración, no se utiliza ninguna palabra para establecer esa semejanza, es decir, no hay nexo, que es, como yo te había mencionado, la gran diferencia entre una comparación y una metáfora. Recuerda que en ambas figuras se crea una relación de semejanza, pero en la comparación se utilizan nexos y en la metáfora no. Después de esta explicación, vamos a realizar los ejercicios que aparecen en la página 85. En el primer ejercicio de la página 85 nos dice: relaciona. Aparecen aquí varias oraciones y nosotros tenemos que unirlas de acuerdo a si son comparaciones o símiles o metáforas. Yo te voy a ayudar con este primero, donde dice: danza mi corazón al verte y llora cuando te vas. Aquí, si leemos bien nuestra oración, nos damos cuenta que no aparece ningún nexo. Por lo tanto, al no aparecer ningún nexo comparativo, estaríamos hablando de una metáfora. Entonces yo aquí voy a unir esta oración con el cuadrito de metáfora. De esta misma manera vas a leer tus oraciones y vas a unirlas, ya sea a si son comparaciones o si son metáforas. Una vez entonces que hayas terminado de realizar este ejercicio, vamos a pasar al segundo ejercicio. En el segundo ejercicio nos dice: explica el significado de la metáfora que Rosalía de Castro utilizó en su poema El desencanto. Y aquí aparece la metáfora. La metáfora nos dice: sus lindos ojos de cielo en el horizonte fijan. Aquí, recuerda que para poder establecer esa semejanza debemos de conocer cuáles son las características que pueden tener un objeto y otro y en qué se pueden parecer. ¿En qué se podrá parecer los ojos de esa persona al cielo? Una vez entonces que ya sepas cuál sería esa característica en la que se parecen, vas entonces aquí a escribir el significado de esa metáfora o por qué crees que se establece esa semejanza. Una vez entonces que ya hayas escrito aquí el significado de esa metáfora, vamos a pasar a realizar el último ejercicio. En el último ejercicio nos dice: subraya la palabra que el autor quiere decir con las siguientes comparaciones. Yo te voy a ayudar con la primera, que nos dice: sobrevivir a un accidente es como volver a nacer. Y las opciones que nos dan son A, alegría; B, cansancio; C, ira. En este caso, la opción que vamos a subrayar es la de alegría. ¿Por qué subrayaríamos esta opción? Bueno, se subraya esta opción porque muchas veces cuando una persona tiene un accidente y sobrevive a este accidente, las personas se sienten muy felices porque tienen otra oportunidad de volver a vivir o a realizar sus actividades. Hay muchas personas que consideran que se les está dando inclusive hasta un regalo, ya que se les está dando la oportunidad de realizar sus actividades o de comportarse de mejor manera. De esta misma manera, entonces vas a trabajar con la siguiente frase que nos presenta aquí. Una vez entonces que hayas terminado de contestar la página 85, vas a realizar la siguiente actividad. En tu libreta vas a escribir un poema. Este poema debe de estar compuesto por 3 estrofas. Cada estrofa debe de tener 4 versos. En este poema debes de utilizar 2 comparaciones o 2 metáforas diferentes. Por ejemplo, aquí yo escribí un poema. En este poema yo escribí una comparación y una metáfora. Vamos a leer el poema. Nos dice:
Canta en la punta del pino un ruiseñor amarillo, tan pequeño como un suspiro, se escucha su trino. El ruiseñor es alegría que canta con fantasía, se desvanece su trino en el tiempo detenido. Aquí yo subrayé en la primera estrofa una comparación que escribí, que nos dice como un suspiro, y en la segunda estrofa aparece una metáfora que es el ruiseñor es alegría. Aquí entonces, para terminar este poema, según las indicaciones, me faltaría escribir una estrofa. Recuerda que esta estrofa debe de tener 4 versos. Entonces, de forma similar, tú harías tu poema. Recuerda que tu poema debe de tener 3 estrofas, cada estrofa debe de tener 4 versos y debes de utilizar 2 comparaciones o 2 metáforas. Una vez que hayas terminado de escribir tu poema, habrás terminado entonces con tu clase de ortografía de este día. ¿Qué vas a subir entonces a la plataforma como evidencia? A tu plataforma como evidencia vas a subir la página 85 de tu libro de ortografía contestada y el poema con las comparaciones o metáforas. Recuerda tomarle foto a tus evidencias, subirlas a la plataforma y que tengas un muy buen día.